Buenas tardes, yo soy Valeria Rufa, docente de la primera cátedra de oftalmología del Hospital Nacional de Clínicas. Vamos a desarrollar hoy el tema de catarata. Para desarrollar el tema de catarata, primero debemos hacer un repaso anatómico por lo que es el cristalino. El cristalino es una lente biconvexa, flexible, avascular, transparente, que mide 9 milímetros de diámetro por 4,5 de espesor aproximadamente. La ubicación. Recordemos que el cristalino está ubicado detrás del iris y la pupila y por delante del cuerpo vítreo. Está suspendido por unas fibrillas que van desde el cuerpo ciliar hacia el ecuador. Estas fibrillas forman lo que se llama sólula de zinc o ligamento suspensorio. Siguiendo con la anatomía, vamos a ver que el cristalino, acá tenemos como un corte del cristalino y vemos que tiene una cápsula anterior, una cápsula posterior, una corteza y un núcleo central. La cápsula anterior es una membrana basal transparente y elástica. La corteza y el núcleo están formados por fibras. Estas fibras, las más recientes, forman parte de la corteza y van compactando a las fibras nucleares que están en el centro. Volvamos a recordar que acá tenemos la sólula de zinc, que es la que permite que el cristalino se mantenga en su posición. Esta anatomía es fundamental que la tengan presente para cuando veamos la cirugía de catarata. ¿Cuál es la función del cristalino? Recordemos que dijimos que el cristalino era una lente. Bueno, su función principal es la acomodación, que es máxima en la infancia y disminuye de forma fisiológica al disminuir la elasticidad del cristalino. ¿Cuándo disminuye la elasticidad del cristalino? Bueno, esto pasa a partir de los 40 años, es lo que conocemos como la presbicia. Y el paciente, a partir de aquí, empieza a notar dificultad para la visión cercana. Vamos a ver en este esquema qué es lo que pasa cuando el paciente quiere acomodar. Esto acá, están viendo, esto es un ojo que no está acomodando, es un ojo que está mirando hacia el infinito. Vemos que el músculo ciliar está relajado, pero en cambio, cuando queremos acomodar, ¿qué pasa? Tenemos que el músculo ciliar se contrae y al contraerse el músculo ciliar permite que se relajen las fibras zonulares. Al relajarse las fibras zonulares, permiten que el cristalino se haga más convexo. Esto también, aparte de la relajación de las fibras zonulares, es posible porque el cristalino todavía es flexible. A partir de los 40 años, esta flexibilidad se pierde de a poco y el paciente empieza con problemas para la acomodación. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en el tema principal, que es catarata. La catarata, ¿por qué es importante que la estudiemos? Porque es la principal causa de ceguera reversible en el mundo. Por definición, catarata es la opacificación del cristalino, pero desde un punto de vista clínico es una opacidad que produce una alteración significativa en su función visual. Fíjense que esta catarata no es igual a esta, que es una catarata incipiente que seguramente no le está produciendo grandes dificultades en la visión al paciente. Bueno, vamos a clasificar las cataratas. Una clasificación simple que podemos hacer es clasificarla en dos grandes grupos. Tenemos las cataratas congénitas y las cataratas adquiridas. Las cataratas congénitas son las que por definición están presentes al nacimiento. Y dentro de las adquiridas vamos a tener la más frecuente, sin lugar a dudas, es la catarata senil, que está presente en el 50% de los mayores de 65 años
y aumenta hasta un 70% en los mayores de 75 años. También tenemos cataratas traumáticas, en donde podemos ver que, por ejemplo, por una contusión se puede producir una catarata que puede ser inmediata o puede ser tardía, o por una perforación, o sea, un traumatismo perforante, por un elemento cortante o por un cuerpo extraño intraocular, que va a generar una opacificación cortical que progresa rápidamente. También tenemos las cataratas metabólicas. Dentro de las cataratas metabólicas, la más frecuente es la catarata por diabetes. ¿Qué es lo que sucede en esta patología? Se produce a consecuencia de la hiperglucemia, que aumenta los niveles de glucosa en el humor acuoso. Esta glucosa difunde en mayor cantidad dentro del cristalino y parte se transforma en sorbitol, que no es metabolizado. Esto hace que aumente la presión osmótica, por lo que ingresa mayor cantidad de agua, edematizando las fibras del cristalino. Y dentro de las cataratas farmacológicas tenemos las cataratas por corticoides, las más frecuentes, que puede ser tanto por corticoide tópico o por corticoide sistémico. Este tipo de cataratas, este tipo de drogas produce una catarata subcapsular posterior. Bueno, vamos a desarrollar ahora la catarata congénita. La catarata congénita está presente en 3 de cada 10.000 nacidos vivos. Generalmente son bilaterales, son simétricas y no progresivas. Se detectan en el primer año de vida. Y según su localización y densidad pueden producir ambliopía por deprivación, por lo cual es muy importante el tratamiento quirúrgico temprano. Dentro de las causas de la catarata congénita tenemos diversas. Tenemos causas hereditarias, tenemos causas maternas, que puede ser una desnutrición materna, alguna infección, todas las TORCH pueden producir catarata congénita, y tenemos causas fetales, como una hipoxia, como alteraciones metabólicas como la galactosemia, o anomalías cromosómicas como el síndrome de Down. ¿Cómo se presenta la catarata congénita? Una de las formas de presentación es la leucocoria. Leucocoria viene de leuco, blanco, y coria, pupila, o sea, pupila blanca, como lo vemos acá en estas imágenes. Acá vemos cómo tiene la pupila blanca. Fíjense qué importante que es realizar el test del reflejo rojo, y vemos la diferencia entre el reflejo rojo de un ojo o del otro. También es importante evaluar esto cuando sacamos fotos a los chicos, cuando vemos que un ojo se ve el reflejo rojo y en el otro no. También pueden producir nistagmos. El reflejo de fijación se desarrolla hasta los 3 meses. Si no son tratados oportunamente, pueden desarrollar nistagmos. Otro de los signos que podemos ver en el niño es el estrabismo, generalmente convergente. Y otra cosa que pueden presentar es fotofobia. Dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos realizar ante la sospecha de una catarata congénita, tenemos el retinoblastoma, la retinopatía del prematuro, la toxocariasis, la hiperplasia del vitrio primario persistente y la enfermedad de Coats. Todas ellas pueden cursar con leucocoria, pueden cursar con estrabismos, nistagmos, por lo cual es necesario hacer un estudio completo del paciente para diferenciar y así poder continuar con el tratamiento. Recordar en la catarata congénita que es muy importante realizar un diagnóstico y un tratamiento temprano para evitar la ambliopía. El tratamiento quirúrgico de la catarata congénita es el inicio del tratamiento. Estos son chicos que van a necesitar un acompañamiento oftalmológico durante todo su desarrollo visual. Ahora comenzamos con el estudio de la catarata del adulto, que es en definitiva
la catarata más frecuente. ¿Cómo vamos a comenzar el estudio de un paciente que sospechamos tiene catarata? Empezamos con una anamnesis profunda. Vamos a preguntarle, vamos a tener en cuenta su edad, sus antecedentes patológicos, sus antecedentes hereditarios, si tiene antecedentes de algún traumatismo. Vamos a tomarle la agudeza visual. Recordemos cómo se toma la agudeza visual. La agudeza visual se toma cada ojo por separado, siempre comenzando del ojo derecho. Se toma sin corrección, con su corrección si la tuviese. Se realiza una nueva corrección y se vea si mejora. Y se va a hacer también el estudio se va a tomar la agudeza visual con estenopeico. Vamos a hacer la biomicroscopía, que es el estudio en la lámpara de hendidura. En la lámpara de hendidura nosotros vamos a evaluar toda la parte externa del ojo. Primero vamos a ver los bordes de las pestañas, los párpados, la conjuntiva, los fondos de saco, la córnea, el iris, la cámara anterior, la pupila y el cristalino. Vamos a ver la presión intraocular de ambos ojos y vamos a realizar un fondo de ojo. En el fondo de ojo vamos a ver fundamentalmente el nervio óptico, las características del nervio óptico y la mácula, las características de la mácula. Si el paciente tiene una catarata con una disminución significativa de la agudeza visual y necesita un tratamiento quirúrgico, vamos a solicitar una ecometría, que es un estudio para saber cuál es el valor dióptrico del lente intraocular que deberemos colocar en el momento que hagamos la cirugía de la catarata. En la anamnesis que dijimos que íbamos a hacerle a este paciente, el paciente va a venir y nos va a contar que tiene una disminución de la agudeza visual, que refiere que ve menos, sobre todo de lejos, que le molestan las luces, que ya no puede manejar de noche, las luces de los autos del frente lo deslumbran mucho. Va a referir cambios en la refracción. Si bien ve menos de lejos, refiere que ahora se saca los lentes y seguramente puede leer, porque la catarata miopiza el ojo. Y si es una catarata madura, va a presentar leucocoria. Una vez que lo sentemos en la lámpara de hendidura, vamos a ver el cristalino y vamos a ver qué estructura está opacificada. Porque otra forma de clasificar las cataratas es de acuerdo a qué estructura del cristalino está más opacificado. Esto que está acá es un corte axial con la lámpara de hendidura. Fíjense, este primer haz de luz, esto es la córnea, esto es el iris, y aquí tenemos la cápsula anterior, el núcleo y ya la cápsula posterior. Fíjense que en esta catarata, que es nuclear, está más opacificado el núcleo. Acá tenemos otra catarata nuclear, volvemos con el corte axial en la lámpara de hendidura. Fíjense, esto es la córnea, aquí tenemos la cápsula anterior del cristalino y acá vemos que el núcleo está opacificado. No nos permite ver mucho más allá. Si las opacidades son en la corteza, se ven diferente a lo que vimos recién. Fíjense, se ven como rayos de bicicleta. Volvemos, acá tenemos la córnea, acá tenemos la cápsula anterior y acá tenemos la cápsula posterior. Fíjense que el núcleo está completamente claro, pero todas estas opacidades son en la corteza. Recuerden cuando hablamos de la anatomía de la córnea, dijimos que tenía una cápsula anterior y una cápsula posterior. Hay un tipo de catarata que se llama catarata subcapsular posterior. Fíjense que acá tenemos la cápsula anterior, la corteza y el núcleo que están completamente claros, pero vemos atrás, fíjense, todo opacificado en la cápsula posterior. Este tipo de cataratas, por la zona que ocupan, que es el eje visual, son las que más disminuyen la visión.
Así se ve la catarata subcapsular posterior cuando hacemos el reflejo rojo. Se ve como un escudo bien en el eje visual. Está bien en el eje visual, por eso son las que más disminuyen la agudeza visual. Y lo más frecuente es encontrar cataratas corticonucleares, no como lo que estuvimos viendo recién. Generalmente tienen afectación nuclear y cortical. Otro tipo de cataratas que hablamos hace un rato son las cataratas traumáticas. Dentro de las cataratas traumáticas tenemos, por ejemplo, en un traumatismo contuso, vamos a tener este tipo de cataratas que se llaman en roseta, que se pueden producir en el momento o al tiempo del traumatismo. En estos pacientes con el antecedente del traumatismo, debo estudiarlos más en profundidad porque esta catarata puede, o sea, el traumatismo puede, aparte de haber producido esta catarata, una debilidad en la zona de la zónula de zinc o el ligamento suspensorio, lo cual hace que la cirugía sea un poco más complicada. Entonces son cosas que debo ver antes de entrar a quirófano. Y aquí en este otro lado tenemos otro tipo de traumatismo, ya esto es un traumatismo perforante, fíjense que tiene un cuerpo extraño que ha roto la cápsula anterior y hace que todo el cristalino se hidrate rápidamente. Hasta acá hemos visto los diferentes tipos de catarata. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la catarata. El tratamiento de la catarata, cuando disminuye significativamente la visión, es quirúrgico. Les voy a contar un poquito de la historia, cómo ha ido evolucionando este tratamiento de la catarata. En un principio se hacía simplemente el reclinamiento de la catarata, que era luxar el cristalino hacia la cámara vítrea. Después en 1741 y en 1800 ya sí se sacaba el cristalino, no se lo usaba al vitrio, sino que se sacaba el cristalino, pero no se colocaba lente intraocular, no tenían lente intraocular todavía. Recién en la Segunda Guerra Mundial, en 1949, Ridley se da cuenta que los pilotos de avión que tenían lesiones oculares por un plástico no presentaban signos de rechazo. Entonces empieza a usar ese material para fabricar las primeras lentes intraoculares. Hoy en día tenemos muchos tipos de lente. Tenemos esta lente que es una lente de 3 piezas y esto que es una lente de una sola pieza. Fíjense, estos anillos que tiene es porque es una lente intraocular multifocal. Estas lentes son plegables y en la cirugía entran por una incisión muy pequeña, menor a 3 milímetros. La cirugía que se realiza en este momento para la extracción de la catarata es la facoemulsificación. Aquí se los traigo en 3 dibujos, en 3 imágenes para simplificarla. Fíjense que se entra por córnea clara, es una cirugía que prácticamente no sangra, recuerden que la córnea es una estructura avascular. Entramos por córnea clara y hacemos lo que se llama la capsulorhexis. Recordemos la anatomía del cristalino que tenía una cápsula anterior, que era elástica, transparente, una membrana basal. Ahí lo que se hacen, fíjense, la capsulorhexis, sacamos, por decirlo de alguna manera, como una tapita. Vamos a dejar toda esa cápsula para que me contenga la lente intraocular. Vamos a sacar todo el cristalino, o sea, el núcleo y la corteza. Hacemos facoemulsificación, o sea, facoemulsificamos todo el núcleo y la corteza. Pero fíjense acá en el segundo paso que la cápsula queda, sacamos la cápsula anterior, pero la cápsula posterior queda porque me va a servir de sostén en donde voy a colocar la lente intraocular. La lente intraocular, esas que les mostré en la diapositiva anterior, son lentes plegables, entran por una incisión menor a 3 milímetros y se colocan donde antes estaba el cristalino. Hay que reemplazar la lente. Entonces lo colocamos en la cápsula posterior. Así queda
ya la lente abierta en el ojo. Fíjense que entra plegada y aquí es como se abre en el ojo la lente. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Ahí les dejo mi email por cualquier duda.